Abrís. Anastasio. Arroyo. Presente. Arroyo está presente, muy bien. Bonilla. Castillo Russell. Castro Bravo. Castillo Tomay. Cristian Castro Bravo, listo, muy bien. Castillo Tomay. Está entrando Castillo Tomay. Chino. Contreras Delgado. Damaso. Fabián Varela. Presente. Gali. Sí, recibido, muy bien. García Becerra. García Hernández. García Huerta. González Romero. Hernández de la Rosa. Hernández González. Hernández Montiel. Hernández Rendón. Hernández Rodríguez. López Flores. Sí, no hay problema. Está López Flores. Martínez Cripa. Presente. Mendoza Luna. Presente. Eso es recibido. Muy bien, Mendoza. Sí, Mendoza Luna recibido. Gracias. Mendoza Sánchez. Presente. ¿No? Mendoza. Presente. Perfecto. Recibido Mendoza Sánchez. Nava. Creo que sí está retrasado el audio. Mendoza Sánchez respondió presente. Sí, profe. Sí, ya te había escuchado y ya te había puesto asistencia. Bueno, nos saltaron. Vázquez Carballo. Presente. Vázquez Carballo presente, muy bien. Ahorita algunas personas están conectando. Chino, sí, acabas de llegar. Chino, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Chino Sayas. Listo. Citlali es Fabián Varela. Fabián Varela, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Damaso. Damaso. Listo. ¿Alguien más? Falté yo, Rechi Tejeda. Rechi Tejeda. Rechi Tejeda. Mira, hola. Hola, Rechi Tejeda. Listo. Ya está tu asistencia. Sí, gracias. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No, pues creo que están todos. Entonces vamos a ver si ahí alguien llega tarde. Vamos a ver, vamos a ver. Habíamos quedado en el perrito. Ustedes son el C. Hemos quedado en esto. Usted no nos va a evitar en la cámara para encenderla. Nada. Ya estoy grande, ustedes también. Entonces, ya saben cuál es su papel. Entonces, bien,
Retomemos lo que vimos la semana anterior, el miércoles pasado. Estábamos comenzando con la teoría, en este caso, del conductismo o condicionamiento. Recordemos, esta teoría, este concepto nace en Estados Unidos, pero retoma, en este caso, las bases de una teoría. Gabriela, ¿te escuchamos? Estamos viendo las listas. Todavía están viendo la lista. Ay, Dios mío santo, sí. De hecho, yo ya cambié yo ya tengo otra cosa. Es el internet. Lamentablemente está algo lento. Lo reportan desde la tarde. Ah, qué bueno que me lo dices. Entonces, voy a dejar de compartir. Ahora sí, ya te veo a ti. Ahora. Ahora sí. Sí, bueno, gracias por avisarme. Esta cosa está algo lenta. Sí, estábamos diciendo, la teoría del conductismo. El concepto nace en Estados Unidos, pero proviene en este caso de una teoría rusa llamada la reflexología de Iván Pavlov. Aquí estamos recordando qué fue lo que hizo Pavlov, y merecedor precisamente del premio Nobel. Solamente para recordar, antes del condicionamiento hay un estímulo neutral que no causa ninguna respuesta en el organismo, pero ahí de nuevo está. Aparece un estímulo incondicionado, que es la comida, e invariablemente va a causar una respuesta en el organismo, que sería precisamente que el perro comience a salivar, que aumente la producción de jugos gástricos en su aparato digestivo. Ahora Pavlov les dice, toca la campana, pero al mismo momento, dale de comer al perro. En este caso hay un apareamiento de estímulos, es decir, se presentan dos estímulos al mismo tiempo o casi al mismo tiempo o de forma seguida. Estos dos estímulos es el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. El estímulo condicionado previamente era un estímulo neutral, es decir, no causaba ninguna reacción, ninguna respuesta en el organismo. Pero ahora se ha unido con el estímulo incondicionado y va a dar como respuesta precisamente una respuesta incondicional. Si este apareamiento, o bien si esta presentación de estos estímulos, condicionado e incondicionado, se repite durante varias ocasiones, ¿cuánto? Pues puede ser por lo menos 2 semanas. Si se presenta de forma continua, ¿qué es lo que va a causar? Pues que en este caso, primero se toca la campana, inmediatamente va a causar una respuesta en el organismo. Es decir, un estímulo condicionado va a dar como respuesta una respuesta condicionada. Ahí tenemos los conceptos. Recuerden, estos están en su libro. Entonces, ¿qué sería el estímulo condicionado? Un estímulo que originalmente era neutral, es decir, no causaba ninguna respuesta. Se aparea con un estímulo incondicionado y a la larga, es decir, varias veces que se presentan juntos, apareados, va a producir una respuesta deseada en el organismo cuando se presente sola, es decir, ya sin la comida, ya sin el estímulo condicionado. Y la respuesta condicionada se produce en este caso cuando el organismo solo presenta un estímulo condicionado, que en este caso obvio sería babear, aumentar la salivación. Aumentar en este caso la producción de jugos gástricos. En resumen, la comida produce una respuesta incondicionada, antes del condicionamiento. También antes del condicionamiento, la campana es un estímulo neutral y no va a causar ninguna respuesta. Pero durante el condicionamiento hay un apareamiento de estímulos, el incondicionado y el estímulo neutral, y va a dar como respuesta
la salivación o respuesta incondicionada. Y después del condicionamiento, el estímulo condicionado da como respuesta la salivación o respuesta condicionada. ¿Esto por qué se da o a qué se debe? Pavlov, como fisiólogo, dio la siguiente explicación. Se estableció una conexión temporal en el cerebro obvio del animal. Y es precisamente del centro del procesamiento gustativo y el centro de procesamiento auditivo. Ahí quedó precisamente una especie de puente. Después Pavlov elevó la apuesta y pensó, bueno, ya en este caso el animal, el sujeto, aprendió a responder de cierta forma, salivar, aumentar los jugos gástricos. Y la pregunta sería, ¿por cuánto tiempo, en este caso, va a permanecer este aprendizaje? Después, obvio, le dio la orden a su ayudante, entonces solamente tocara la campana, y obvio el perro comenzó a salivar como había aprendido, pero después de un lapso de tiempo, que obvio no se presentaba el alimento, el perro dejó de salivar. ¿Eso qué significa? Que se extinguió la conducta, desapareció. ¿Y por qué se dio este fenómeno? Recuerden que habíamos hablado de una conexión temporal de estos dos centros de procesamiento de información. En este caso, cuando se toca la campana sin la presencia del alimento, es decir, sin el estímulo incondicionado, esas conexiones temporales se van debilitando, se van perdiendo, hasta el momento en que se extingue esa conducta que se había aprendido. Ahora sí, pasen lo que está al fondo, con rojo. Los aprendizajes se pierden, en este caso, por falta de reforzamiento. Esa, digamos, que sería la conclusión. Una conducta que se ha aprendido, si no se refuerza, sencillamente va a desaparecer. Y es el punto en este caso que los norteamericanos rescatan el experimento de Pavlov y comienzan a hacer una serie de experimentos, obvio, que comprueban este punto. Eso no lo vamos a saltar. Eso es. Ahora ya vamos a saltar en este caso a el conductismo o condicionamiento norteamericano, pero es necesario repasar y obvio que ustedes conozcan algunos conceptos básicos para poder comprender. El primer concepto que deben tener en cuenta es algo llamado estímulo. Y es considerado precisamente como la energía que produce una excitación de un órgano sensorial. Entonces, en este caso, resalto esos dos conceptos porque provienen en este caso de la física, la energía y la excitación. ¿Qué es la excitación? Pues precisamente cuando un objeto se encuentra cargado o sobrecargado, en este caso, de energía. Entonces, por ejemplo, el ojo, cuando está observando un hecho, pues podemos decir que en este caso el ojo está excitado. ¿Y qué tipo de energía estamos hablando? Pues obvio, una energía en su forma o en su manifestación, obvio, de luz. Si alguien está tocando la campana, nuestro oído se encuentra excitado o estimulado, en este caso por el sonido, la variación de ondas de presión en el aire, y que desde luego no captan nuestro oído. Si en este caso alguien nos hace cosquillas con una pluma, nuestra piel se encuentra excitada, en este caso por las sensaciones que produce el objeto. Eso es. Ahora vamos con otro concepto, el condicionamiento operante.
Y en este caso, se dan cuenta, aparece otra palabra, operante. ¿Y qué significa? Porque en este caso, los sujetos o las personas operan de forma activa en su entorno. Aquí ya vamos cambiando de sujetos, entonces no hablamos exclusivamente de animales, también ya hablamos, en este caso, de seres humanos. De hecho, la intención de los psicólogos norteamericanos en importar y transformar la teoría rusa de la reflexología era con la intención precisamente de que tuviera utilidades prácticas en los seres humanos. Y para realizar este trabajo, hicieron más experimentos, pero complicaron la situación. Ya no eran perros a los cuales se le extraía la saliva. El primero que realizó experimentos en Estados Unidos fue Thorndike. Él creó este instrumento llamado la caja problema. Y al principio fue muy sencilla. Era una caja metálica con algunas partes, obvio, de madera. En la parte de adentro tenía una palanca que activaba un resorte y este hacía que la jaula se abriera y obvio el sujeto de experimentación pudiera salir. Thorndike trabajó en este caso con gatos y entonces construyó varias cajas, metió ahí a varios gatos y se puso a observar precisamente qué es lo que hacían. Pues unos, obvio, estaban chillando, maullando frenéticamente, otros pues estaban jugando y por lo tanto otros se quedaron a dormir. Y es por eso que nace este concepto de operante. Porque en este caso los gatos no hacían lo que se supone o lo que se esperaba que hicieran, que era explorar la caja, hallar el mecanismo, jalar la palanca, que se abriera la jaula o la caja y en este caso salir el animal. Como esos sujetos no hicieron lo que se esperaban, tenían esto, que era una reja electrificada. Y entonces cada vez que el gato hacía algo que no debería de hacer, el experimentador Thorndike les aplicaba una pequeña descarga eléctrica, precisamente para que estuvieran atentos. Entonces podemos comprender ya lo que tenemos en pantalla. Estos actos deliberados se denominan operantes. El proceso de aprendizaje implicado en la conducta operante se conoce como condicionamiento operante, porque aprendemos a comportarnos de ciertas formas conforme operamos sobre el ambiente. ¿Qué significa esto? Hablando obvio de los gatos, que en este caso olvidaron todo lo que hacían antes, como jugar, dormir o maullar, y por lo tanto se centraron, operaron sobre el ambiente y entonces los gatos aprendieron que estando dentro de la caja, lo único que deberían de hacer era precisamente accionar el mecanismo para poder salir de la caja. Otros investigadores emplearon, obvio, otros sujetos de experimentación, como ratas y palomas. Tenemos en pantalla precisamente a Skinner. Él prácticamente fue de los conductistas, el que puso orden prácticamente en todo lo que se había escrito, todo lo que se había generado. Rescata en este caso los experimentos que realizó Watson, realizó Thorndike y realizaron otros conductistas. De hecho, había alguien que empezó a experimentar con esponjas marinas. Las cortó, obvio, con un cuchillo y se dio cuenta que cada esponja, cada mitad de esponja marina, pues realmente era independiente. Y con él hipotetizó en este caso que la inteligencia, y obvio las conexiones nerviosas, al menos en ciertos organismos, se adaptaban precisamente a las nuevas condiciones. Skinner, en este caso, partió de la creencia en que los principios del condicionamiento clásico
solamente explican una pequeña parte del comportamiento que aprendemos los seres humanos y desde luego otras especies poco evolucionadas. Y por lo tanto trató de simplificar su teoría. En este caso, era un firme creyente que las influencias ambientales ejercían precisamente una gran presión sobre los organismos en el momento del aprendizaje. Por lo tanto, logró separar los antecedentes y seguida de estas producen las consecuencias. Y entonces, cada vez que se manipulen las influencias ambientales, estamos, obvio, hablando de los antecedentes. Cuando el organismo responde de cierta forma, obvio, hablamos precisamente de las consecuencias. Y entonces llegó a esto, el ABC. En español sería ACC, antecedente, conducta, consecuencia. Pero, obvio, si respetamos las siglas del idioma original, obvio sería ABC. A de antecedentes, B de comportamiento, behavior, y C precisamente, obvio, de consecuencias. Ahorita vamos a ver algunos casos para que se comprenda más esto. Este es otro de los conceptos que deben de tener en cuenta. Ya lo habíamos mencionado, eso llamado reforzamiento. En términos simples, podemos decir que es una recompensa, pero desde luego que el reforzador o el programa de reforzamiento es fundamental en este caso para que el organismo aprenda nuevas cosas. Entonces, repito, el reforzador o el reforzamiento es fundamental en este caso en la teoría del conductismo operante. En este caso, las conductas que son reforzadas incrementan su frecuencia de probabilidad de ocurrencia o bien de duración. Entonces, recordemos rápidamente el experimento de Pavlov. Ya una vez que el perro había aprendido a salivar con el sonido de la campana, dejó de aplicarle el alimento. Es decir, desapareció o ya no aplicó un reforzador. En consecuencia, esas conexiones temporales que había establecido en el cerebro del animal desaparecieron. Y por lo tanto, se extinguió la conducta que había aprendido. Esto explica eso. Aquellas conductas reforzadas van a hacer que este comportamiento dure, se presente durante mucho mayor tiempo y desde luego se presente más. En este caso, Pavlov, de forma intermitente, hubiera alimentado al perro junto con el sonido de la campana, en este caso para que esa conexión no se perdiera. A eso se refiere. Ahí está en una forma esquemática y sencilla. Cada vez que se presenta la conducta deseada, se debe de aplicar de forma inmediata el reforzador. Y este reforzador va a causar precisamente un efecto. Una conducta fortalecida o repetida. Ahora imagínense ustedes que están jugando a Pavlov, tienen un cachorro y le enseñan o le quieren enseñar a que se quede sentado a su orden. Entonces, obvio, primero le tienen que mostrar cómo es el movimiento, sujetan al animalito, lo sientan para que empiece a sentir en este caso el equilibrio, domine su cuerpo y obvio le dan la orden, ¿no? Sentado. En este caso, el estímulo incondicionado sería la orden, sentado. Ya una vez que el perrito haya aprendido, en este caso, mantener el equilibrio y asociarlo, en este caso, con la orden, ya una vez que se siente,
Bien, hay que aplicarle el reforzador. En este caso, para que el animalito, el sujeto, el perrito, comience en este caso a dar en este proceso de aprendizaje. Recuerden, debe de existir un apareamiento entre estímulos. En este caso sería el reforzador. Se puede ser una croqueta, la comida, algún juguete. Y en este caso, su orden de que debe de quedar sentado. ¿Y cuál sería la conducta fortalecida o repetida? Pues sencillamente se quede sentadito. De hecho, es el procedimiento que siguen, bueno, que siguen en todo el entrenamiento obvio con perros. Entonces, imaginemos, obvio, el animal que se dedica a buscar drogas, el perro rastreador. Y entonces, pues prácticamente lo entrenan jugando. Cada vez obvio que encuentra una sustancia por el cual ha sido entrenado para que encuentre, le dan un juguete, una pelota, para que en este caso el perro siga encontrando la sustancia por el cual fue entrenado. Cuando hablamos de reforzamiento, existen de dos tipos. El primero es el reforzador positivo. Y este ocurre precisamente cuando la conducta produce la presencia de un nuevo estímulo. Ahorita vamos a explicar esto, pero entonces recuerden, hay dos tipos de reforzamiento, el positivo y el negativo. El positivo es cuando en este caso se produce un nuevo estímulo o agregamos un nuevo estímulo. Para que se entienda, ahí les coloco un par de ejemplos. Entonces, Skinner le gustaba trabajar en este caso con palomas. ¿Por qué digamos, decidió trabajar en este caso con estas aves? Porque fisiológicamente las aves tienen el cerebro menos desarrollado, es más pequeño en comparación con los mamíferos, como por ejemplo el gato de Thorndike o Watson, que trabajó con conejos, ratones, ratas, hámster, cuyos, cobayos, o como le quieran llamar. Entonces, Skinner se dedicó a eso. La paloma tiene un cerebro más pequeño, por lo tanto, se supone que hubiera sido más difícil que se diera el aprendizaje. Ah, bien. Me piden que regrese a la anterior diapositiva. Ahí la tengo. Y entonces metió... Ah, Gabriela Vázquez, ¿te escuchamos? No, era igual para que le regresara, perdón. ¿A esta o a esta? No, a la que estaba antes. A la que igual mi Esta. compañera Pepe se le regresara. Sí, a esta. Es el nuevo estímulo. Ustedes me indican, ¿eh? Como vamos de tiempo, así vamos bien. Entonces, Skinner le gustaba trabajar con palomas, cerebro más pequeño, las colocó dentro de su caja problema, pero esta vez mejoró la caja. Tenía primero que nada un panel, un pequeño tablero, en donde solamente había un botón de color rojo. Y entonces la intención de Skinner era precisamente que la paloma aprendiera a tocar ese botón para que saliera, obvio, alimento. En este caso, el alimento representaba el estímulo positivo, porque recuerden, es la presencia de un nuevo estímulo, que en este caso sería la comida. Posteriormente, de hecho la paloma aprendió muy rápido a tocar el botón rojo para que saliera la comida. Después aumentó en este caso la complejidad del experimento. Y esta vez le colocó un pequeño tablero con 3 botones, uno rojo, uno verde y uno azul. Y entonces aumentó la apuesta. Si realmente el ave lograba distinguir en este caso el color del botón. Y fue sorprendente porque realmente la paloma se adaptó rápido al ambiente y en este caso logró distinguir el botón del alimento con respecto a los otros dos. Ya que algunos dirían, bueno, pues es que las palomas no saben o no pueden apreciar los colores como nosotros. Efectivamente,
¿Y eso qué significa? Que realmente la paloma logró distinguir el botón rojo o el botón del alimento en comparación, obvio, con los otros dos botones. En los seres humanos, obvio, no son botones, no es comida, pero sí son otro tipo de reforzamientos. ¿Qué pasa en este caso cuando una persona se arregla, va a algún lugar y entonces los asistentes comienzan a darle unos elogios? Ah, qué bien te ves, arréglate más seguido, o bien, ah, que lucen tus ojos con ese peinado. Y entonces estos elogios funcionan precisamente como reforzadores positivos. ¿Qué es lo que va a pasar al día siguiente? Pues precisamente que esta persona va a tratar precisamente también de ir arreglada, precisamente para recibir más elogios. Repito, en este caso el elogio representa un reforzador positivo. En consecuencia, existe un reforzamiento con los reforzadores negativos. Y en este caso, se aplican cuando se pretende desaparecer o eliminar estímulos que obstaculizan, en este caso, el proceso de aprendizaje. Entonces, imagínense que tenemos, obvio, aquí a una, bueno, de hecho, ahorita vamos con el ejemplo para que quede mejor comprendido. Hay que diferenciar, en este caso, el reforzador negativo de algo llamado estímulo aversivo o situación aversiva. Son cosas diferentes para que no se confundan. Entonces, la situación aversiva es precisamente un ambiente, un contexto que resulta precisamente desagradable, intimidante, para en este caso para el organismo, y que desde luego se puede aplicar para que se dé también un programa, en este caso, de reforzamiento. Entonces, con aversivo significa en este caso un estímulo irritante o desagradable. Imagínense por un momento que queremos que nuestro perrito aprenda a sentarse, pero como el perrito está jugando o está haciendo otras cosas, lo que se hace es tomar un silbato que produzca un sonido muy agudo, incluso solamente que los animales logren percibir, y obvio se acciona, se ejecuta. Y esto va a causar precisamente un estímulo irritante en los oídos del perrito. Y por lo tanto va a dejar de hacer eso que no debe de realizar y debe de concentrarse precisamente en la acción. Ahí está. Entonces, cuando se aplica el estímulo o el reforzador negativo, tiene la intención precisamente de eliminar del ambiente aquellos estímulos que también pueden, obvio, ser desagradables y en este caso obstaculizan el trabajo del aprendizaje. Algunos vehículos tienen precisamente este sistema. Una alarma, precisamente cuando el conductor o los pasajeros ingresan, no han cerrado de forma correcta las puertas o se han ajustado los cinturones. Entonces, la computadora del vehículo va a accionar de forma automática esta alarma que es irritante. Y lo hace precisamente, obvio, para que el sujeto recuerde que debe de cerrar bien las puertas, colocarse el cinturón, y entonces al momento en que lo hace, la alarma deja de sonar. Entonces ahí podemos tener, en este caso, el ejemplo de cómo se da el reforzamiento negativo o el reforzador negativo. Es precisamente, se eliminan del ambiente cosas desagradables para que se dé en este caso el aprendizaje. Bien, creo que aquí le vamos a dejar. Número 1, porque se nos está acabando el tiempo. Número 2, a ver, dice, yo tengo una duda sobre la ecología analítica y la hipótesis es real. A ver, vamos a ver.
También esperamos a que pase este tamalero molesto. Ah, loco, qué buena pregunta es esa. ¿Perdón? Qué buena pregunta puso mi compañero. A ver, dice, tenemos como paciente a un inválido de nacimiento, ya hipnotizado, le dicen, ¿recuerdas cuando estabas en el campo y corrías? Bien, pues a las 3 nos vamos a levantar y vamos a correr.